Vamos a ver este vídeo que ha hecho Juan Ramón Rayo de qué busca Sánchez, periodistas o siervos. Vamos a verlo. Rayo a lo mejor sí que le podría poner en problemas, pero... de los medios de comunicación españoles son de derechas, tal como ha afirmado Pedro Sánchez. ¿Qué entiende Pedro Sánchez por un medio de comunicación no hostil o favorable a su gobierno? ¿Un medio de comunicación de izquierdas que en ocasiones pueda dirigirle alguna crítica a su acción de gobierno? ¿O un medio de comunicación que sea en realidad un siervo moral e ideológico de Pedro Sánchez? Veámoslo. Anoche Pedro Sánchez, como parte de su precampaña electoral, estuvo en uno de los programas de entretenimiento más vistos. Eso es lo que hace con los hostiles. A Wyoming por poco no se lo frunge literalmente. Muchas gracias por los bits, Heizek. Dice, ¿qué tal, Sergio? Tómate un café con heladito de vainilla que te va a endulzar la tarde. Muchas gracias, Lux, guapérrima. Muchas gracias por el hype chat y por los 6 euros, de verdad, ¿eh? Chicos, todo el mundo a besar el suelo por el que pisa Lux. He dicho. En España. El Hormiguero. El presentador de este programa, Pablo Motos, le realizó una entrevista de la que Pedro Sánchez salió bien parado. Y salió bien... ¡No puede ser, rayos! Si aquí toda la gente en el chat me está diciendo que no salió nada bien parado y que probablemente... pues peor y que esto no fue así, hombre. Que no, Rayo, en serio. Es que Rayo también es pro Sánchez, ¿vale? Es que no entiende mucho, pero realmente Pedro Sánchez... salió escaldadísimo de ahí. Vamos, no vuelve a pisar el Hormiguero en varias temporadas. Madre mía, qué tunda le dio Pablo Motos. Parado porque consiguió colocar su mensaje fundamental. ¿Cuál es su mensaje? Tenía el árbitro y el campo a favor. En serio, tío. En serio, por favor. No digáis gilipolleces en el chat, tío. En serio. Es que tengo una respuesta somática. Cuando alguien dice una gilipollez, como que... ah, es que tenía el campo a favor y todo estaba a su servicio. Por favor, Unaichu, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Salió bien parado. Y salió bien parado porque consiguió colocar su mensaje fundamental. ¿Cuál es su mensaje fundamental? Que la población tiene una percepción equivocada de la gestión política y económica de Pedro Sánchez, porque la mayoría de medios de comunicación de España son de derechas y están generando una imagen absolutamente distorsionada de lo que realmente ha hecho este gobierno y de la situación en la que verdaderamente se halla España. Por eso... Dos grandes calvos. Muchas gracias, Serjuerva 9, te doy tremendo puñito. Pedro Sánchez tiene que visitar todos esos medios de comunicación de derechas para poder defender su gestión frente a sus críticos habituales. Escuchemos a Sánchez describir este supuesto desequilibrio que a su juicio existe en la presencia de periodistas, de comunicadores, de tertulianos... Aquí creo que Pablo Motos sí que le contestó bien. Cuando le empezó a enumerar todos los programas que había que tenían una visión o unos marcos progresistas. Derechas en los medios de comunicación españoles. La opinión pública es la gente que está en este aforo, el público, la gente que nos está viendo. Ahí, grosso modo, podemos decir que el 50% de la población es progresista y un 50% es conservadora. Si nos vamos a la opinión publicada, que es distinta a la opinión pública, hay una descompensación brutal, Pablo. O sea, que es al revés, cabrón. Es que es exactamente al revés. Me encanta este tema. La realidad es que ahora mismo el 90% de buena parte de estos programas... El 90%, tú. Tienen una orientación conservadora y nada que ver con ese 50% de la sociedad española que se siente progresista. ¿De dónde ha sacado exactamente Sánchez este porcentaje? ¿Que el 90% de los medios de comunicación en España son conservadores o de derechas? ¿O al menos que el 90% de los programas de televisión en los que se tratan temas políticos sean programas de derechas? No hay ningún estudio ni ninguna evidencia que respalde esta afirmación. De hecho, por ejemplo, el periódico más leído de España es El País. Un periódico de izquierdas o al menos de centroizquierda y desde luego nada contrario a día de hoy, sí en el pasado, pero no a día de hoy, al gobierno de Pedro Sánchez. La radio más escuchada de España es la cadena SER, que forma parte del mismo grupo, el grupo Prisa, que el diario El País. Se trata de una radio nuevamente de izquierdas o de centroizquierda, nada contraria al gobierno de Pedro Sánchez. Y de nuevo, de las 4 grandes cadenas de televisión de España, Antena 3, Telecinco, 4 y La Sexta, hay una de ellas que trata especialmente información política, que está muy especializada, mucho más que las otras 3, en información política, que es La Sexta, y es una cadena cuya orientación ideológica pretende ser de izquierdas o de centroizquierda y desde luego no contraria al gobierno de Pedro Sánchez. Podrá ser contraria a Podemos, eso sí, pero no contraria a Pedro Sánchez ni al PSOE.
Y en las otras 3 grandes cadenas de televisión, es verdad que sí encontramos presentadores antisanchistas, presentadores que han hecho críticas muy directas contra Pedro Sánchez, por ejemplo, Ana Rosa Quintana, Susana Griso o el propio Pablo Motos, pero realmente lo que deberíamos tener en cuenta no es tanto si un presentador se ha posicionado a favor o en contra de Pedro Sánchez, sino si, primero, esos presentadores son de izquierdas o de derechas, porque un presentador puede ser de izquierdas y aún así ser crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, y en segundo lugar, si los tertulianos que lleva a su programa ese presentador son mayoritariamente de izquierdas, de derechas o está el tablero equilibrado. Y en este sentido, el propio Pablo Motos, pese a haber sido crítico con Pedro Sánchez, le reflejó ayer que entre las personas a las que suele llevar a su programa se hallan mayoritariamente personas de izquierdas o que han votado históricamente a la izquierda y que quizá hayan quedado desencantados con Pedro Sánchez, pero no son personas de ideología conservadora. He hecho una autocrítica y he visto que efectivamente en nuestras tertulias hay descompensación, como usted dice, pero hacia la izquierda. Y si quiere le digo lo que votan nuestros tertulianos porque lo dijeron ellos. Entonces le pongo mejor el vídeo. Pero hay una reflexión importante. Cuando le voté tenía... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Pedro Sánchez, claro. ¿Sí? Claro, es que esta es la cosa. Pues te lo voy a subir, porque yo en el 19 voté a Podemos. ¡Toma España, para ti! ¡Para ti! No, a ver, aquí... Bueno, claro. Yo no tengo ningún problema en decir que yo... Miguel Lago, está contento con su voto. Bueno, y es todo PSOE State of Mind de lo que hay aquí, a Pedro Sánchez en el pasado, claro, que lo hice precisamente para frenar el voto de Miguel Lago. No, de Podemos, quiero decir, hubo un momento en que nos preocupaba tanto la llegada de la ultraizquierda como ahora nos preocupa la de la ultraderecha y que la única forma de contener la ultraizquierda era votar a Pedro Sánchez. Por tanto, incluso en programas de televisión... Nada de locos, esto es puro fascismo. Como decía la Mónica el otro día, la señora, es puro fascismo el hormiguero en general. Que Pedro Sánchez... Ultraderecha, diría yo. Iría sin ningún género de dudas dentro de la órbita de la derecha, de los programas conservadores, la presencia de tertulianos de izquierdas que trasladan mensajes de izquierdas favorables o contrarios a Pedro Sánchez, pero en todo caso mensajes de izquierdas, es una presencia notable o incluso mayoritaria, como estamos viendo. Entonces, siendo todo esto así... Realmente de derechas eran 7NN, el Toro TV, 3... A ver, pero esas televisiones son un poco como Canal Red, ¿no? En plan... Es que son como ejercicios de autofelación continua todo el rato, ¿vale? Y muchas veces ya incluso se les va la flapa. Yo qué sé, yo recuerdo el otro día, no sé si era el Toro TV que está hablando de los chemtrails, tío. En su espacio de noticias, que rollo, pero ¿qué estáis haciendo? Pero normalmente las televisiones estas, ya sea Ana Rosa, ya sea Al Rojo Vivo, ya sea tal, suelen traer a un público bastante variado. Suelen haber bastante gente de derechas y demás, y suele haber bastante gente de izquierdas, y por no decir muy de izquierdas, tío. Siendo el principal periódico de España favorable al gobierno de Pedro Sánchez, siendo la principal cadena de radio de España favorable a Pedro Sánchez, siendo una de las 4 principales cadenas de televisión de España, La Sexta, favorable, o al menos desde luego no hostil, al gobierno de Pedro Sánchez, y teniendo además los tertulianos, los periodistas, los pensadores de izquierdas, una presencia notable en las tertulias políticas de las otras 3 grandes cadenas de televisión españolas, ¿cómo puede decir Pedro Sánchez que el 90% de los medios de comunicación en España... Bueno, es que quiero ver qué dice, lo que dice Canal Red sobre la entrevista, es que no me lo puedo esperar porque me imagino... No sé qué dirá Canal Red sobre la entrevista de Pedro Sánchez en El Hormiguero. O sea, literalmente tengo una curiosidad real. En cuanto termine esto, vamos a ver lo que dice en Canal Red de la entrevista. Es que, de verdad, estoy deseando verlo. Son conservadores, o que el 90% de los programas de televisión que tratan contenido político sean programas conservadores o de derechas. Una hipótesis es que Pedro Sánchez, como suele hacer, simplemente está mintiendo. Que está mintiendo nuevamente, que está trasladando una información a la ciudadanía. No está mintiendo, ¿vale? Está simplemente dibujando una realidad no acorde con los hechos materiales, ¿vale? Que no es lo mismo, hay que tenerlo en cuenta. Otros 500 clips, XD, 5,74 eurillos para Lupita, tengo que estudiar, saludos. Sergio Nefi00, muchas gracias por los clips. Sí, es que CLP me suena a clip. Pero muchas gracias por el hype chat, de verdad. Y Larry Capinga05, gracias por la suscripción, de hoy tremendo puñazo. Y Jiménez Losando Sembrao, opinando de la entrevista al hormiguero. Ahora lo veo, sabe que es falsa, pero también cabe en este caso una segunda posibilidad, y es que Pedro Sánchez tenga una percepción tremendamente distorsionada de la realidad, del mundo en el que vive. Y puede tener una percepción absolutamente distorsionada de la realidad, porque quizá lo que entiende Pedro Sánchez por un periodista no hostil o un periodista favorable
es el equivalente a su jefe de prensa. Es decir, Pedro Sánchez puede tener una percepción equivocada de cuál es la distribución ideológica de los medios de comunicación españoles, porque para él cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de adhesión no fanática a sus intereses políticos, eso equivale a ser contrario a Pedro Sánchez y por tanto a ser contrario a la izquierda y por tanto ser favorable a posiciones conservadoras. ¿Y por qué? Muchas gracias, Luis Misejías, que le ha regalado una suscripción a Tion Ukbar Orbis Tertius. Te doy tremendo puño. Digo que en este caso Pedro Sánchez quizá no esté mintiendo, es decir, quizá no esté trasladando una información que él sabe que es errónea. ¿Por qué planteo la conjetura alternativa de que quizá Pedro Sánchez en este caso tenga una percepción absolutamente distorsionada de la realidad, en tanto en cuanto, desde su punto de vista, un periodista favorable o no hostil es un siervo periodístico? Pues fijémonos en la respuesta que le ofrece Pedro Sánchez a Pablo Motos cuando éste comienza a enumerarle medios de comunicación que son... Aquí estuvo bien Pablo Motos, aquí estuvo bien. Que son favorables al gobierno de Pedro Sánchez o al menos no hostiles. También son favorables a usted. Medios como la SER, El País, Televisión Española, La Sexta, Público... Lo dirá usted, Pablo. Lo digo yo. Lo dirá usted. Hostia, chaval, ¿eh? La lucha contra la realidad es fuerte aquí, ¿eh? Lo digo yo. Diario.es, Infolibre, hombre, que son muy favorables. Sí, yo creo que sí, ¿no? No, eso es su opinión, no la mía. Eso es su opinión. Ya, bueno, eso es tu opinión. A mí me parece que estuvo bastante bien, Pablo. Que hubo ramalazos al principio de la entrevista en la que Pablo no estaba mal. Lo que pasa es que al final la cosa duraba una hora, amigo. Una hora es mucha hora. No dude de que el diario El País o que la cadena SER son medios de comunicación favorables, o al menos, como mínimo, no... Favorables no lo suficiente, tú. O sea, decir que Pedro Sánchez tenga los cojones, ¿vale? Sin que le salga ninguna mueca, sin que se ponga nervioso y tal, con toda su entereza, de decir que será tu opinión que la SER, El País, La Sexta, Infolibre o El Diario son espacios favorables a la gestión de este gobierno del progreso. Ciencia ficción, chavales, ciencia ficción. Hostiles al gobierno de Pedro Sánchez ya es mucho dudar. Ahora bien, que uno dude de que dos periódicos online, como el Diario.es o Infolibre, son decididamente partidarios y favorables al gobierno de Pedro Sánchez, ya es una completa tomadura de pelo o una visión absolutamente distorsionada de lo que es la realidad y de lo que es el periodismo. Por ejemplo, hace unos días Infolibre también le realizó una entrevista a Pedro Sánchez y este fue el grado de hostilidad de las preguntas que se le formularon. Presidente, han sido 5 años también durísimos, la pandemia, que parece ya que nos olvidamos que hemos sufrido, la guerra, el volcán. Cuando está en la Moncloa, ¿de qué se siente más orgulloso de todo lo que ha hecho? Claro, sí. Es obsceno, tío. Es obsceno. O bueno, pues podías también poner un clip del Wyoming el otro día, ¿sabes? Podías también poner un clip del Wyoming, que parecía que... O sea, cuando alguien está, como estaba Pedro Sánchez con Wyoming el otro día, en mi grupo de amigos les decíamos lo de iros a un motel. Si incluyes al Diario.es y a Infolibre entre ese 90% de medios conservadores, pues sí, las cuentas terminan saliendo. Pero entonces es que, claro, tienes un baremo muy alto de qué significa ser favorable o no ser hostil al presidente del gobierno. Básicamente, todo aquel que no sea un siervo moral y laboral del presidente del gobierno... Ross, gracias por la suscripción, os doy tremendo puño. Una entrevista muy hostil a la hora fue de esa, transmitir información y opinión a la ciudadanía, ya es un periodista potencialmente hostil o un periodista potencialmente no alineado con Pedro Sánchez. Y claro, si es un periodista potencialmente hostil y no alineado con Pedro Sánchez, debe de ser un periodista conservador. Por supuesto, cabe la posibilidad de que Sánchez meramente estuviera mintiendo o engañando cuando Pablo Motos le expuso que el Diario.es e Infolibre le eran medios de comunicación favorables y él lo cuestionó, él lo puso en duda. No, lo de la cadena SER y El País, tío. Entonces, Infolibre, hombre, que son muy favorables. Sí, creo que sí, ¿no? No, eso es su opinión, no la mía. Es perfectamente posible que sepa que son medios de comunicación favorables, pero no quisiera concederle ese tanto al entrevistador, y como es una persona que recurre habitualmente a la mentira, pues una mentira más o un engaño más tampoco hace daño. De hecho, ojalá esa sea la interpretación, porque la otra posibilidad, que Pedro Sánchez realmente crea que el Diario.es o Infolibre no le son medios de comunicación favorables, que Pedro Sánchez verdaderamente tenga esa percepción tan sumamente adulterada de la realidad y de lo que es y debe ser el periodismo, sería sin duda mucho más preocupante que meramente ser un mentiroso patológico. Y es que si el objetivo... Bueno, yo... A ver, claramente es un mentiroso patológico, es decir... Pedro Sánchez sabe perfectamente cuáles son los medios afines y cuáles no son los medios afines, ¿vale? Porque
yo qué sé, a lo mejor hace un año podría pensar que Pedro Sánchez puede que sea un poco bobo, pero a día de hoy ya no pienso que Pedro Sánchez sea un poco bobo, ni que todo su gabinete de comunicación y todos los que ahora mismo le están preparando la campaña no sepan a dónde están yendo, ¿vale? Y solo viendo cómo se ha preparado todas estas entrevistas, tanto a Alsina como a Pablo Motos, como probablemente la que veamos el viernes en Ana Rosa y demás, viendo cómo se las ha preparado a conciencia, sabiendo exactamente qué le iban a preguntar y sabiendo exactamente lo que tenía que responder, es porque Pedro Sánchez sabe que esas entrevistas no van a ser en programas afines, a diferencia de cuando va a Infolibre o al Gran Wyoming, que sabe que literalmente va a darse un paseo, ¿vale? Porque le hacen preguntas como: Pedro Sánchez, usted de todas las cosas que ha hecho, ¿de cuáles de las que más está orgullosa? ¿Cómo de bien del 10 al 12, siendo 10 perfecto y siempre siendo 12 algo magnánimo, cómo usted calificaría su gestión? Por favor. Sánchez a Pablo. Vamos a ver esto. Sí, bueno. En fin, eso es lo que tú opinas, tío. Eso es básicamente lo que le dijo Pedro Sánchez a Pablo cuando el otro le dijo: oye, tienes a todos estos medios chupándote los huevos. Ay, 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 ay.